Pues yo quería empezar con 3 entradillas. La primera, por supuesto, agradecer la invitación, que es un gusto estar aquí en la oficina que tanto cariño tengo, estar con antiguos compañeros, con un cartel de mesa estupendo. En segundo lugar, quería pedir disculpas anticipadas por lo árido de la materia que me ha tocado. Después de las interesantes ponencias de los anteriores compañeros sobre jurisprudencia, la mía está basada en cuestiones de procedimiento, que aunque son cuestiones necesarias, pues son un poquito más densas. Y la tercera es una petición a Luis, que fue mi antiguo jefe en la unidad de recursos, para que no me exceda en la duración y me corte en cuanto ya me pase de mi tiempo. Y ya sin más, pues exponeros la agenda que vamos a seguir, que está dividida en 10 puntos, básicamente todas las cuestiones antes del recurso, el procedimiento de recurso con una visión general, cómo se empieza, que es con el escrito de interposición del recurso, seguido un escrito de motivación, contestación al recurso y, en su caso, recurso de adhesión, para seguir, opcionalmente, según el caso, con una réplica dúplica, terminando con la resolución del recurso o la solución alternativa de disputas, que nos comentará después Sven, recursos contra las resoluciones de las salas de recursos, consejos prácticos y luego un espacio breve para preguntas. Vale, pues antes de recurrir, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Primeramente, la normativa aplicable, que, como todos conocemos, pues son el reglamento de la marca de la Unión Europea, del diseño, y los reglamentos delegados, reglamentos de ejecución. También interesante apuntaros la posibilidad de poder extraer cuestiones prácticas útiles en el reglamento del procedimiento de las salas de recursos, que está disponible en línea en el link que ahí os muestro. En segundo lugar, ¿qué se puede recurrir? Pues se pueden recurrir las resoluciones finales, las resoluciones de primera instancia de la WIPO, que hayan sido dictadas por los examinadores, por la división de oposición, en el caso de prohibiciones relativas, por la división de anulación o por el propio registro. Y a este respecto, un poquito en la línea que apuntaba antes Alberto, las resoluciones que no pongan fin al procedimiento pues solo podrán recurrirse cuando se recurra la resolución definitiva. ¿Quién puede recurrir? Esta cuestión es bastante interesante y difiere del procedimiento nacional. En el procedimiento ante la WIPO puede recurrir cualquier parte en el procedimiento que se encuentre perjudicada por la resolución. Y es necesario que esta condición se mantenga durante todo el procedimiento. Puede haber una pérdida sobrevenida de legitimación, en caso ya se terminaría, o en el caso del cambio de titularidad se continuaría con el nuevo titular. Como sabéis, en el procedimiento nacional cabe, me confirmaba Luis que todavía se sigue haciendo, el recurso por motivos. Una parte está conforme con el sentido de la resolución, o sea, está estimatoria, pero quiere añadir o que la resolución se modifique, por ejemplo, incluyendo el parecido con otra marca que también fue oponente. Pues esta posibilidad que se permite en el procedimiento nacional de recursos, en el WIPO no cabría, solamente la parte perjudicada puede recurrir. ¿Dónde se presenta el recurso? Pues, bueno, pues lo habitual, como también sucede aquí en la oficina, es el recurso en línea, el e-appeal, que, entre otras cosas, además de ser rápido y cómodo, pues permite evitar deficiencias y, por tanto, retrasarnos en su subsanación y en la tramitación. La tasa de recurso es cara comparado con el procedimiento nacional de recursos, siendo 720 euros para las marcas y 800 euros para el diseño. Y aquí ya pues, lanzo un guiño a Sven con la solución alternativa de recursos, que puede ser en algunos casos pues, muy conveniente para ahorrar tiempo, esfuerzos y dinero. Vamos ahora a ver, ya hemos detallado estas cuestiones previas, cuál es la visión general, ¿no? Para que tengáis una idea a vista de pájaro. Tenemos una resolución impugnada, se notifica a la parte y a raíz de ahí comienza el tiempo para la interposición del recurso, que debe ser en un plazo de 2 meses. Y luego, en otro plazo de 2 meses o 4 meses desde la fecha de notificación de la resolución, se presentará el escrito de motivación.
Después se concede a la otra parte, a la parte demandada, la posibilidad de contestar al recurso en otros 2 meses, en periodo en el cual también podrá presentar lo que es el cross appeal o la adhesión al recurso y, según el caso, si se solicita, podrá haber una réplica y dúplica, en ambos casos también con periodos de 2 meses. Comentar de aquí que el escrito de interposición del recurso es obligatorio, es necesario. Si no se presenta en plazo, un plazo además improrrogable, se considerará como inadmitido el recurso. Lo que sí que cabe y que además permite ahorrar tiempo es en el propio acto de la interposición del recurso presentar en ese mismo acto el escrito de motivación y así nos ahorramos 2 meses más. Hay veces que preguntan en alguna charla, bueno, y si se presenta el escrito de motivación al 4.º mes, ¿convalida el no haber No es posible que el escrito de motivación convalide la no presentación de una interposición del recurso. O bien se presentan los dos a los 2 meses o no cabe presentar a los 4 meses sin haber hecho un escrito ad cautela, una interposición, presentar la motivación. Aquí lo vemos también, los 2 meses, los 4 meses. Y vamos a analizar más en detalle el escrito de interposición del recurso. Es por escrito, como decíamos, se puede ver el formulario en línea, que además ayuda y es muy intuitivo. Hay que respetar el plazo, so pena de que sea inadmitido, y es necesario que se pague la tasa del recurso. Si no se paga en ese momento, se recibirá una notificación del registro advirtiéndole que tiene que pagarlo. Si no se paga transcurrida ese requerimiento, pues ya se tendrá por inadmitido. Es importante también otro dato que tampoco existe en el procedimiento nacional, estar atentos al tema del idioma. Se presentará el escrito de interposición en el idioma del procedimiento. Esto es, en el idioma en el que se haya recaído normalmente la resolución impugnada. ¿Se puede presentar en otro idioma? Sí, pero eso tiene como contrapartida la necesidad de estar atentos de presentar en un plazo determinado la traducción correspondiente al idioma del procedimiento. Por lo tanto, importante presentarlo bien desde el principio. Y luego el contenido, que vamos a ver aquí, que son unas cuestiones básicas: identificación del recurrente con su nombre y dirección, identificación del representante si lo hubiera, importante si está fuera de la Unión Europea, pues que tenga un representante dentro de este territorio, identificación clara e inequívoca de la resolución impugnada, con todos sus datos para poderla reconocer, y lo mismo con los motivos por los cuales se impugna esa resolución y la indicación también clara y específica de qué productos o qué servicios se quieren impugnar. Una vez presentado ese escrito, se presenta el escrito de motivación del recurso o de forma conjunta, como había dicho antes, y se podrán aportar pruebas. Igualmente es por escrito, hay que tener observancia de la cuestión del idioma y el contenido, pues aquí se aprovecha para que sea más detallado y que todos los argumentos estén respaldados por documentación probatoria o por documentos que sean de utilidad. La documentación probatoria está sujeta a unas reglas bastante estrictas que además podrán servir a las partes para ordenar definitivamente mejor sus argumentos. Habrá que presentar un índice con todas las pruebas que se presentan, con una breve descripción del documento por cada anexo que se adjunta, con el número de páginas de este anexo y, a ser posible, también con la especificación de las páginas concretas en las cuales en la sala de recursos va a encontrar la prueba con respecto a la motivación presentada. A este respecto, apuntar la discrecionalidad que tienen las salas de recursos para admitir la prueba en vía de recurso. Se puede admitir prueba siempre que sea complementaria de pruebas que se hayan aportado en primera instancia. Y otra cuestión también, que se admiten pruebas, lógicamente, cuando no se hayan podido aportar en un momento anterior porque no existieran. Aquí unos ejemplos de presentación de pruebas que son inválidas, ¿no? Aquí se dice que se aportan unos anejos, se habla del anexo 1, del 2 y del 3, pero no se especifica ni qué es cada documento, ni qué páginas tiene, ni nada. Aquí se refleja
el número de anexo, se refleja el tipo de documento, pero no viene ninguna mención a las páginas. Aquí, por el contrario, tendríamos un ejemplo en el que está correctamente presentado. Y aquí otro también nos numera cada uno de los anexos, nos describe y nos indica el número de páginas. En este sentido, como compañeros míos que también han citado anteriormente, llama la atención sobre el CP12, que es el proyecto de convergencia en materia de prueba en el recurso. Os dejo ahí un enlace donde podéis ver pues, las conclusiones a las que se ha llegado, la comunicación y conclusiones prácticas para presentar a la primera toda la documentación observando todos los requisitos al respecto. Una vez presentados los documentos que hemos visto con anterioridad, se trasladan a la parte demandada. Y esta parte demandada tiene un plazo de 2 meses para contestar al recurso. Podrá contestar al recurso en un plazo de 2 meses. En esta contestación podrá limitar los productos y servicios y podrá también, en un documento aparte, presentar un cross appeal, que se denomina ahí, o recurso de adhesión, para solicitar que se anule o se modifique la resolución impugnada en un punto que no haya sido planteado en el recurso. Depende del recurso principal, por lo tanto, si deja de tener objeto el recurso principal, el cross appeal o el recurso de adhesión también perdería el objeto. ¿Es obligatoria la contestación al recurso? No, no es obligatoria. No pasa nada si no se contesta al recurso. El procedimiento seguirá su curso. La réplica y la dúplica. Estas son unas fases opcionales que pueden existir en el procedimiento de recurso si es que así se solicita por la parte recurrente dentro de las 2 semanas desde la recepción del escrito. Lógicamente, si se concede al recurrente la posibilidad de completar su escrito de motivación, pues se dará traslado a la otra parte para que también tenga la oportunidad de expresar las alegaciones que estime oportunas. Antes de pasar a la resolución del recurso, indicar que, como sucede en el caso del procedimiento nacional, las partes pueden pedir una tramitación acelerada del procedimiento de recurso, motivando por qué razones les urge tener una pronta resolución. También puede ocurrir que se solicite una suspensión del procedimiento, también es necesario que sea motivada por cuestiones de que haya un procedimiento paralelo que sea necesaria su resolución para poder dar un sentido y resolver el recurso y por otras causas, por ejemplo, que haya un procedimiento en jurisdicción nacional. También se puede suspender el procedimiento de recursos si es que las partes han solicitado y están inmersas en una solución alternativa de disputas y hasta que se vea si van a resolverlo por esa vía o se tiene que reanudar otra vez el procedimiento de recursos si ha sido una mediación o una conciliación fallida. Esta es la solución alternativa de disputas, que se lo dejamos a Sven, que procederá a continuación. Y bueno, solamente apuntar nuevamente la posibilidad de solicitar una vista oral, que es la excepción, porque al igual que en el procedimiento nacional, prima el procedimiento escrito y los trámites escritos, pero a petición motivada de una de las partes o de oficio se puede estudiar la conveniencia de una vista oral para mejor resolución de la disputa. Y resaltar bueno, pues la que hubo recientemente en septiembre sobre el caso Islandia, que sin duda pues fue muy clarificadora tener a las 2 partes y que se explicaran cada una de ellas sobre todas las pruebas y resolvieran dudas y desde luego que fue decisivo. Estamos en la resolución del recurso y las resoluciones de las salas de recurso tienen 3 tipologías según la composición que dicta esa resolución. Las resoluciones más sencillas pueden ser dictadas por un solo miembro. Son los casos de inadmisión, que no se hayan presentado una tasa, que no hayan presentado el escrito de motivación, por ejemplo. Lo habitual es que las resoluciones sean de un panel de 3 miembros, normalmente 2 miembros y el presidente de sala. Ellos deliberan antes de tomar la decisión y esas deliberaciones o esos documentos que tengan de trabajo en los que han cuestionado, han apuntado distintas cuestiones relevantes del caso, permanecen secretas, no saldrán a la luz.
Y luego están las resoluciones de la gran sala para aquellos supuestos de singular importancia o singular complejidad en los que van a debatir sobre el asunto 9 miembros o 9 personas, incluido el presidente de todas las salas de recursos. Una cuestión también que puede surgir a lo largo del procedimiento es que en las pruebas que se hayan presentado en el escrito de motivación o en la respuesta al escrito de motivación haya documentación confidencial. Aquí también se puede solicitar que se mantenga en secreto y con las salvaguardas necesarias documentación o partes de determinada documentación para que no sean públicas, porque en la WIPO, como sabéis, sí que hay una publicidad de todas las resoluciones. En cuanto al sentido de la resolución, pues puede ser de inadmisión del recurso, de estimación total o parcial, puede haber una desestimación de las pretensiones y también cabe la remisión del recurso a la primera instancia. De hecho, las salas de recursos tienen la posibilidad y la discreción de decidir si van a resolver ellas mismas sobre la contienda o si es necesario remitir a primera instancia y así garantizar que las partes tengan una doble instancia, una resolución y luego la posibilidad de recurrir. En la resolución de recurso hay una parte muy importante, a veces dolorosa, que es la de las costas. Entonces, la regla general es que la parte perdedora corre con los gastos de los procedimientos de la instancia primera y del procedimiento de recurso y, en ocasiones, lo que hay, por razones de cómo haya acontecido el procedimiento, se puede acordar un reparto equitativo. En otras ocasiones, la otra regla excepcional es que no haya pronunciamiento de costas en la resolución porque las partes privadamente hayan llegado a un acuerdo de cómo se lo reparte. Otras cuestiones que pueden acontecer en la resolución de recursos es que haya una revocación de una resolución dictada que hubiera algún motivo revocable o corrección de errores. Y un dato de agradecer en el procedimiento de recursos de la WIPO es que, a diferencia del procedimiento nacional, no se solicita la devolución de la tasa del recurso. Si hay motivos para devolver la tasa del recurso, que hablábamos en marcas que era de 720, pues la oficina lo haría de oficio, no es necesario pedirla. Son casos excepcionales, como os podéis imaginar, pues por ejemplo, si no se ha presentado el escrito de motivación y se tiene por no interpuesto, si ha habido una revocación de la resolución impugnada o si hay una violación sustancial del procedimiento por parte de la oficina. Os reflejo aquí en esta diapositiva las causas habituales de inadmisión del recurso. La primera y más lógica, por extemporaneidad, por falta de pago del recurso, por falta de subsanación de defectos, los que comentábamos al principio en el escrito de interposición o en el escrito de motivación o en la indicación de los productos y servicios impugnados, tema del idioma también muy importante, y luego cuando en el escrito de motivación del recurso la parte recurrente se confunde y presenta, por ejemplo, una petición de restitutum integrum o presenta pruebas sin más, sin aludir a ninguna motivación o solicita la suspensión del procedimiento sin haber incluido previamente los motivos del recurso. Una vez emitida la resolución del recurso, esta es revisada en un procedimiento que se denomina de quality check, ¿no? De ese control de calidad, que esté perfectamente escrita, que se respeten todas las cuestiones formales, tipográficas, de idioma y a continuación se hace una indexación, se prepara un resumen de esa resolución, se indican las palabras claves, las normas que hayan sido tratadas en ese recurso y se publican en la base de datos. En la base de datos ya, pues, como seguramente habéis probado, pues se pueden hacer búsquedas por distintos tipos de modalidades, ya sea por derecho, por año, por normativa aplicada, por palabras clave de las salas, por un sinfín de buscadores. Se notifica la resolución a las partes y cabe el recurso del Tribunal General de la Unión Europea y, en su caso, ya más excepcionalmente, como se ha dicho a lo largo de esta mañana, pues ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ya por último, habíamos preparado una recopilación de aspectos prácticos que pueden ser de utilidad para tener en cuenta a la hora de presentar un recurso.
Repaso, en primer término, de los requisitos formales, tema plazos, traducciones y presentación de pruebas que reúnan todos los requisitos establecidos en la normativa para evitar suspensos y tener que subsanar los defectos, que haya la máxima claridad y coherencia en la argumentación, que no hace falta que los recursos sean largos, pero sí que se pueda deducir con rapidez, con inmediatez, qué es lo que se recurre, qué productos, qué se pretende y cuáles son los argumentos y, en su caso, los documentos de prueba. Petición de confidencialidad en caso de que sea necesario y añado también petición de celeridad en la tramitación o tramitación de urgencia o suspensión en el caso de ser necesaria. Y luego también, a la hora de preparar el recurso, pues reiterar la importancia y la utilidad de la documentación y los recursos que se ofrecen en la página web de la WIPO, en los cuales están, entre otros, que aquí os ofrezco el enlace, el resumen anual de jurisprudencia del Tribunal General, resumen anual de resoluciones de las salas de recursos y los informes de investigación de jurisprudencia de las salas de recursos, en los que hay aspectos como los que apuntaba anteriormente Gerardo y Esben, como la comparación de cerveza y otras bebidas, tema de letras, bueno, pues cuestiones que os pueden arrojar mucha luz y ahorro de tiempo a la hora de encontrar la jurisprudencia más reciente y cómo se resuelve en la WIPO sobre determinados aspectos más controvertidos. Y, por supuesto, bueno, pues la posibilidad de buscar en el eSearch Case Law pues, de las distintas resoluciones de primera instancia y las de las salas de recurso, incluso del Tribunal General y el Tribunal de Justicia. Y esto es lo que tenía preparado para ver el procedimiento y queda a vuestra disposición para cualquier pregunta. Ahora, luego. Agotados. Bueno, muchas gracias. Sí. La petición, me ha parecido muy extraño la petición de una vista, porque es un procedimiento que supone que es administrativo, pero lo que me sorprende aún más es que es público. Eso de las 1000 conexiones del caso Islandia, eso que en España no existe. Comentas lo de la publicidad. Bueno, pues sí, está en línea con lo que había explicado anteriormente Gerardo de la insistencia y el refuerzo permanente que se hace desde el presidente de las salas de recurso a la transparencia, que sean públicas la vista oral. No, efectivamente. Muy recientemente el Tribunal Supremo ha resuelto 15 recursos de casación en relación al cártel de los camiones, precisamente, donde retransmitieron en directo, en streaming, a través de la página del Consejo. Vamos, yo las vi, porque había mucha importancia, había mucho interés saber qué resolvía el Tribunal Supremo por resoluciones contradictorias de los juzgados, y retransmitió en directo y a través de la página del Consejo, poderjudicial.es, las vistas. Y veías a los magistrados de frente, no como normalmente en las grabaciones de los juzgados, veías a los abogados con las alegaciones y se retransmitieron en directo. O sea, que yo lo podría pedir a lo mejor con un escrito por LexNet. Oiga, que quiero el pleito no mío, lo de otro, a ver si ustedes me pueden... Otra cosa es que se accediera porque hubiera algún interés, ¿perdón? Que no, que sabemos lo que es una videoconferencia. Sí, sí. Hay un testigo que está en otra sede. Pero que yo no me consta que en las grabaciones ordinarias a la vista, gente pueda verlo online. Las que le he comentado. Sí, pero bueno, como que una cosa especial... Es excepcional, sí. No, pero quiere decir que cada una de las salas de vista está capacitada... No. No, eso es el Supremo que... No, nosotros en la audiencia, desde luego que no. O sea que si quiero ser público en un pleito, tengo que ir en persona al banquillo del público. Habría serias dificultades. Si yo le contara las penurias del expediente digital, viendo lo que ha comentado nuestra querida ponente, Alejandra, tal y como se nos presentan los documentos, es que habría que inadmitir todos.
Entonces, a lo mejor en un documento de 350 páginas, a veces nos cuesta identificar la parte relevante digitalmente. Nosotros sistemáticamente en los expedientes digitales que nos están llegando, la documentación es en bruto, absolutamente, sin ni siquiera el nombre de los archivos. Esto a veces es terrible con la prueba de uso, porque a veces es que son una maraña de documentos inconexos, todos metidos a mogollón y sin un índice. Un índice, por favor. Porque un índice. Y bueno, yo un comentario solo. Ha mencionado Alejandra la base de datos de eSearch Case Law y ahí hay un proyecto embrionario de incorporar las resoluciones de las oficinas nacionales, las resoluciones de recursos de las oficinas nacionales. Y en esta fase embrionaria la oficina española está participando, pero es una cosa que creo que va a tardar tiempo, pero sí hay un proyecto, vamos, pero es un proyecto en cooperación con EWE.